¿Saben qué significa el Día Naranja? ¿Alguno de ustedes? ¿No? ¿Nadie? Ok. El, el Día Naranja es una conmemoración. Ay, creo que no quiere. Se atoró el... Ujú. Ah, perfecto. Sí, sí está todo, gracias. Ah, sí, sí lo subí todo. Bueno, se va a llamar esto, Sumemos Voces por Entornos Libres de Violencia contra las Mujeres. La ONU se dio cuenta de que muchas mujeres a nivel mundial estaban sufriendo algún tipo de violencia. En realidad vivimos en un mundo violento y hemos normalizado estas cuestiones. Dice la ONU que una de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual. Esto suma 736 millones de mujeres a nivel mundial y esto se ha visto que es una constante por los últimos 10 años. ¿Quiénes son los que normalmente son los que abusan o violentan? Normalmente es la pareja o la expareja y también se ha visto que muchas veces es en el entorno familiar, las mamás hacia los hijos, ¿no? O obviamente el papá hacia los hijos. Cerca del 30% de las mujeres de 15 años o más han sido sometidas a algún tipo de violencia al menos una vez en su vida. ¿Quién de aquí nunca en su vida ha sufrido algún tipo de abuso? Nadie, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo en algún momento hemos sufrido alguna cuestión de algún tipo de abuso. En el 2024, México cerró con un total de 797 feminicidios. ¿Qué significa feminicidio? Que solamente por el hecho de ser mujer te pueden matar. Puede existir algún abuso. 2.598 presuntos homicidios dolosos, lo que equivale a 9.3 mujeres asesinadas al día en el país. Y bueno, esto es de lo que nos alcanzamos a enterar, de lo que les dicen las estadísticas, solo que realmente hay muchas veces que ni siquiera se da aviso, ¿no? Simple y sencillamente es una persona que desapareció, una más en el mundo o uno más en el mundo. Se estima que 51.100 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o familiares a nivel mundial. Alrededor de 140 mujeres o niñas mueren a diario por alguien de su familia. 25 de cada mes se llama Día Naranja por una compañía que se llama Únete. Esto con la finalidad de poner fin a la violencia contra las mujeres y esto impulsado obviamente por la ONU. ¿Por qué el color naranja? Bueno, porque esto simboliza un futuro brillante y optimista, libre de violencia. La ONU estableció en el 1999 oficialmente el 25 de noviembre a nivel mundial como Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. De hecho, en Latinoamérica existe esto desde 1981. ¿Y por qué? Porque tuvo su origen con el asesinato de las hermanas Mirabal en 1960 en la República Dominicana. Y bueno, esto al final es buscar conciencia de la violencia que se está ejerciendo contra las mujeres y las niñas. Está enfocada hacia las mujeres, solo que también hay muchos hombres que sufren violencia. Y esto es aún más silencioso que en las mujeres, por muchas razones, sobre todo por cuestiones culturales y la educación.
Solo que también muchos niños del sexo masculino sufren algún tipo de abuso y a veces abuso sexual. Y es más difícil para ellos hablar de esto. Este día, su origen fue después de que las tres hermanas dominicanas fueran asesinadas en 1960 por el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Esto se tomó como un suceso estandarte en contra de la represión que sufrieron algunas mujeres en la época. En 2008, el presidente de la ONU promulgó que se conmemorara el 25 de cada mes. Esto con el afán de compartir información de casos de violencia de género y concientizar sobre las diferentes formas que se pueden violentar a una mujer en todos los entornos, laboral, familiar, escolar, ¿no? Desde hostigamiento sexual, institucional, feminicida. ¿Alguien que me pueda platicar un poquito de los tipos de violencia, de lo que ustedes saben acerca de ello? ¿Qué es la violencia psicológica? Cuando el hombre trata de personas como para que cosas, lo que es. Ok. Ajá. Bueno, se dice que el 32% de las mujeres han sufrido violencia psicológica. Yo creo que este es muy bajito. Eh, como bien lo dijo la compañera, la violencia psicológica es desde que yo te diga, tú así no sales, ve y cámbiate, porque yo así contigo no salgo. Desde que, a ver, préstame tu celular. ¿Por qué te estás mensajeando? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Por qué? O te marco, oye, te tardaste 5 minutos de lo que normalmente te tardas. ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás? Si me enojo contigo, te voy a dejar de hablar. Te hago la ley del hielo. ¿Y comunicación? Bueno, pues la comunicación no existe. ¿Qué es la violencia física? Cualquier maltrato, Ujú. Ok. La violencia física, pues obviamente es, son los golpes con el puño, con la mano, con algún objeto, los empujones, las mordidas con la intención de hacer daño al otro. Esto es un 25% más o menos a nivel mundial. La violencia económica. ¿Qué considera usted? Pues a lo mejor cuando una persona depende de la otra y que le limite a lo mejor, o perdón, pues en general, de sustento. Ok. Es esto, ¿no? La falta de sustento económico, el tener que depender de alguien más y de, si no tienes relaciones sexuales conmigo, no te voy a dar dinero, no te voy a dar para comer, si no haces lo que yo te diga, no te voy a proveer. O ¿no? También existen muchos casos en muchas comunidades en Michoacán donde las mujeres son las que trabajan y aún así son las que proveen en su hogar, son las que eh, dan económicamente. O sea, se les quita todo el dinero según las necesidades. En, en algunas poblaciones de Zacapú, digo de Zamora, perdón, Chilchota, por ejemplo, es una comunidad donde la mayoría de los hombres son alcohólicos y ellas son las que llevan el sustento a casa. La violencia sexual. Pues justamente eso que usted comentó, novio a sostener encuentro cuando este o alguna de las partes no lo desea o no está de acuerdo, o utilizar algunas prácticas eh, fuera de lo común, entre comillas la palabra común, sin el mutuo acuerdo. Entonces, o obligar a cualquier práctica que no esté consensuada.
Exacto, que te obligan a tener relaciones sexuales, ya sea una persona conocida o desconocida. Si es no, es no y punto. Hay un ejemplo que me llamó mucho la atención. Hay un video que corre en las redes donde está una mamá con su hijo dándole un ejemplo de hablando acerca de esto, de qué es abuso o qué es violencia. Y entonces ella le dice, oye hijo, te hice un té. Y le dice el chico, no quiero. Oye, pero lo hice para ti, no quiero. Pero lo hice con mucho amor y es el que te gusta. Y la mamá siguió insistiendo hasta que él se desesperó y dijo, no quiero. Entonces, siempre hay que recordar que cuando alguien dice no, es no, y hay que respetar al otro. La violencia patrimonial, ¿no? ¿Quién sabe un poquito acerca de lo que es violencia patrimonial? Justo eso, ¿no? Y el hecho de que el lugar donde comparten lo que se le haces X o Y cosa, como yo lo pido, como yo lo deseo, pues quedas fuera del lugar, ¿no? O no te voy a, tú no eres dueña de nada. Yo soy el dueño, yo digo aquí cómo se hacen las cosas y todo. O sea, que el patrimonio tenga que ver o esté en juego en relación a las decisiones o a lo que se acuerde dentro del binomio. Exacto. ¿Y qué pasa en la cuestión cultural? Que muchas mujeres se quedan en el hogar porque es el que sale a trabajar. Y entonces yo ya me aburrí de esta esposa y quiero una nueva, ¿no? Y ha pasado en muchos casos, aquí llegan, donde la mujer ya es una persona, un adulto mayor, que pasa de 60 años y que difícilmente va a encontrar un trabajo, ¿no? Le van a abrir la puerta fácilmente. Y también se ha sabido de casos donde ellos forman un patrimonio y se les ocurre heredar a los hijos. Y los hijos dicen, Nel, estás muy viejito, yo no te quiero cuidar. Y la casa está a mi nombre, así que bye. Y se quedan sin nada. También se considera, por ejemplo, cuando el hombre no te permite estudiar, que no te permite salir a trabajar o que te esconde tus documentos para que tú como mujer no puedas, sabes, abrirte camino económicamente. Claro, y eso te obliga a que tengas que depender de alguien más, ¿no? El hecho de que tú no te prepares o que quieras realizar una actividad porque simple y sencillamente me gusta y porque la disfruto, pues también eso es abuso, ¿no? O violencia. Una de las cosas que yo más disfruto es la música y mi instrumento favorito es el saxofón. En algún momento aprendí a tocarlo. Tuve que dejarlo por algunas cuestiones de salud, pero bueno. Esta chica se llama María del Carmen Sánchez. Ella era una saxofonista y en el 2014 fue violentada por su expareja. No fue directamente él, pero envió a alguien para que le echara ácido. Ella sufrió quemaduras de tercer grado en la cara y en el cuerpo y pues obviamente su vida cambió completamente. Ella se dedicó a hacer una asociación y asociación civil en el 2021 a su nombre. Bueno, y lo que logró también, junto con otro grupo de mujeres que habían sufrido este tipo de cuestión, fue que en el 2020 el Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal para castigar a las personas que arrojan ácido o sustancias corrosivas a otras personas. Yo cuando lo vi la primera vez, la verdad se me hizo increíble. Me había tocado conocer historias así de trágicas, pero en la India. En la India es frecuente que suceda este tipo de cuestiones. Solo que nunca me imaginé
que llegara a nuestro país. Los ataques con ácido son violencia feminicida porque ponen en riesgo la vida de las mujeres y obviamente de cualquier ser humano en el momento del ataque. Y esto no es solamente en el momento, sino obviamente pues van a pasar meses y años con secuelas físicas y emocionales. Y existe una estadística que dice que donde existe el más alto índice es en Reino Unido, donde se supone que son países de primer mundo, donde existe una cultura, ¿no? Se supone que un poquito más elevada en comparación con muchos otros, y aún así llega a suceder. Después está la India, Colombia, Pakistán, Nepal, Bangladesh, Uganda, Camboya. Solo que en México también ocurre más frecuente de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y bueno, en los lugares donde, en los estados que ha sucedido, más frecuente, es en Puebla, en Estado de México y en la Ciudad de México. El rango de edad de promedio es de mujeres entre 20 y 30 años. Son mujeres jóvenes que todavía están muy activas. Y no porque alguien más grande no merezca tener salud. Existen varias leyes enfocadas a este tipo de situaciones. Las principales leyes que protegen a las mujeres son la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación, el Reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres por una Vida Libre de Violencia y la Ley para prevenir y sancionar la trata de personas. Nosotros en México, pues desgraciadamente cada vez es más frecuente y cada vez es más cerca que nos damos cuenta de este tipo de cuestiones. Mujeres que son sustraídas de sus casas o de su auto y que se las llevan a algún lugar. ¿Algunos de ustedes les ha tocado tener contacto con mujeres porque han llegado aquí a urgencias en una población cercana? Se me fue ahorita el nombre. En el estado, donde ellas van con sus parejas o a veces ellas solas manejando y las bajan de sus camionetas, las llevan hacia lugares lejanos y bueno, aparte de que piden dinero a su familia, pues también son abusadas sexualmente. Existe también el CONAVIM. ¿Sí? Este es un órgano que es desconcentrado de la Secretaría de Gobierno y se encarga de diseñar la política nacional para promover la cultura respecto a los derechos humanos de las mujeres y la erradicación de la violencia en su contra. ¿Me puedes ayudar a leer, por favor? El segundo párrafo. Formula las bases de coordinación entre los tres niveles de gobierno y promovemos el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Muy bien. ¿Podrías ayudarle? Elabora y da seguimiento al programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que conjunta las acciones del gobierno y de la República en materia de la igualdad y combate a la discriminación contra las mujeres y niñas. Muy bien. Por favor. Además, funge como una unidad de género de la Secretaría de Gobernación, mediante la cual impulsa un clima laboral en la que prevalezcan los derechos humanos, la no discriminación, la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres. Perfecto. Entonces, el CONAVIM se encarga de todo esto, que es otra de las asociaciones donde se encarga de proteger los derechos de la mujer. El significado es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Y bueno, ahora que conocimos esto, también es importante hablar de la sororidad. Aparte de esto que dice de la relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha con su empoderamiento, ¿qué más saben ustedes acerca de lo que es la sororidad? ¿O qué me pueden comentar acerca de ello? ¿Alguien? ¿Se habían escuchado la palabra de sororidad? ¿Sí? Ok. Es como empatizar con movimientos, con eh, propuestas o darle sentido y peso a dichas acciones para que ya se puedan convertir en ley o que ya se hagan y se realicen sin cuestionamiento. Es como una unidad y mostrar empatía entre una población vulnerable, que en este caso pues sería la población femenina. ¿Qué entiendes por empatía? Como ponerte en el lugar de otra persona, de lo que siente, de lo que va a hacer, lo que sea. Ok. Antes era muy común escuchar me pongo en los zapatos del otro, pero nunca me voy a poder poner en los zapatos del otro, porque yo no vengo de una comunidad de indígenas. Hay muchas mujeres que no saben leer o que ni siquiera hablan nuestro idioma, ¿no? Ellos hablan algún otro tipo de lenguaje. Entonces, me podría poner en los zapatos de ella. O una persona o de una persona que no cuenta con alguna de sus extremidades, porque gracias a Dios yo sí cuento con ello, ¿no? Entonces, básicamente es el poder comprender al otro de la situación que está viviendo. Nunca, y espero que nunca esté en esa situación, solo que sí puedo entender y puedo abrir mi escucha, ¿sí? Una escucha abierta, real. Bueno, la sororidad es la solidaridad y hermandad entre mujeres basada en el apoyo mutuo y el reconocimiento de experiencias compartidas, especialmente en la lucha contra la opresión y la desigualdad de género. Implica construir redes de apoyo, dejar de lado la competencia destructiva y fomentar la colaboración y el respeto para promover el empoderamiento femenino. ¿Creen que esto sucede? Sobre todo en ciertos entornos. Sí, no. ¿Alguna opinión? Ok. Estamos educadas, o la sociedad te dice que tienes que competir con el otro. La mayoría de las personas somos competitivas, no todas. Es yo tengo que ser mejor que tú, o el juzgar y criticar al que está al lado, ¿no? Porque lo hizo peor que yo, porque le falta, porque le sobra, porque no tiene, ¿no? O porque a lo mejor tiene algo que yo quisiera tener, pero me da envidia y entonces prefiero criticarla o juzgarla. Y esto se da en todos los niveles, desgraciadamente. Entonces, muchas veces las mismas mujeres, no es solamente el hombre que me agrede, sino también hay muchas mujeres que son muy agresivas. ¿Qué tipo de violencia crees que ejerce una mujer? Pues la que está comentando entre ellas mismas, entre mujeres, el hecho pues, de menospreciar a la que tiene al lado o de tratar de superarla en algunos aspectos. La violencia psicológica. Las mujeres somos súper violentas psicológicamente. Vamos a fregar a la de al lado o al de al lado. Vamos a ver, a observar en dónde le duele más para entonces buscar ese punto para fregármela. Desgraciadamente. En el área médica, normalmente, pues trabajamos solos, entre comillas.
Que siempre, por ejemplo, en el área quirúrgica están los ginecólogos, los cirujanos, el área de enfermería, los médicos internos. Entonces, realmente nunca estamos solos, siempre dependemos de alguien más. Y si nos vamos más a cosas básicas, dependemos de gente que trabaja en el campo para que te puedas alimentar todos los días, si no, no podrías. Y muchas veces llegan aquí a la institución y cómo tratan a las personas. No digo que todos. La ven y "Ay, esa vieja viene bien mugrosa, no manches, se hubiera bañado antes de que llegara". Empezamos a juzgar, cuando realmente no sabemos si en la comunidad que está en un cerro tiene agua, ¿no? Tiene acceso. O a lo mejor se bañó en su casa, pero al bajar el cerro ya se ensució porque hay lodo y tierra. Ujú. Entonces también hay que aprender a no juzgar a los demás, de cómo es, de cómo se viste, porque cada uno de nosotros somos personas completamente diferentes, con una educación muy distinta. Entonces, yo creo que aquí básicamente es basarnos en el respeto hacia los demás. ¿Podrías leer el primer párrafo, por favor? Solidaridad. Solidaridad y hermandad. Es el concepto derivado del latín solo, hermana, y se basa en la unión y el apoyo entre mujeres, superando las diferencias. No sé si, bueno, no, yo estuve educada en un colegio de monjas, en la SOR, ¿no? No era la monja. Y entonces habla de eso. El SOR es ser la hermana, ¿no? La hermandad que en un mundo ideal existiría, pero nosotros desgraciadamente en este mundo no. Ok, ¿podrías leer el siguiente párrafo? Empoderamiento. Busca empoderar a las mujeres a nivel personal y colectivo a través de la alianza y la resistencia. Claro, primero es el nosotros educarnos realmente y poder, primero, empoderarme a mí misma. ¿Cómo voy a darle a alguien más algo que ni siquiera yo tengo? Eso es bien importante como ser humano, el autoconocimiento. Si tú no te conoces, va a llegar alguien y te va a decir, ay, es que tú eres súper enojón. Y a lo mejor a veces sí eres enojón, pero no todo el tiempo. ¿Sí? Empieza desde ahí, desde cómo yo me conozco, para que si llega alguien y me pone etiquetas, pues yo diga, esta sí, esta no, y esta me la quito cuando quiero, ¿no? A veces soy enojón, pero no todo el tiempo. A veces soy seria, pero a veces no. Y depende con quién y en dónde esté. ¿Me puede ayudar a leer el segundo? El tercero, perdón. Oposición a la competencia. Se opone a la idea de que las mujeres son la principal competencia de otras mujeres, fomentando en cambio la colaboración y el reconocimiento mutuo. Entonces, si yo tengo una compañera que es súper fregoncísima en el quirófano, pero a mí no se me da tanto, ¿no? A mí se me da más la clínica. Pues entonces, en lugar de juzgarla, criticarla, me puedo acercar con esa persona y decirle, oye, ¿me puedes enseñar? ¿Me puedes mostrar esa técnica que la verdad yo la he intentado muchísimas veces y no me sale? Y no solo hablo de las mujeres, sino también de los hombres. A veces nos es difícil pedir ayuda al otro. Entonces, en esta cuestión de yo puedo reconocer cuáles son tus virtudes y cuáles son tus defectos y poder voltear al otro y también decirle, ¿qué tal si formamos un equipo y lo hacemos más chido a los 2, 3, 4, 5, los 10 que estemos? ¿Me ayudas a leer el siguiente párrafo? ¿No ves? Ok. Reconocimiento de la experiencia compartida. Se construye sobre la empatía y la comprensión de que, de diversas maneras, muchas mujeres han experimentado la opresión. Claro. En esta cuestión es muchas
de nosotras y de nosotros hemos vivido ciertas cuestiones donde ha existido un abuso, donde a lo mejor yo soy muy insegura en algunas cuestiones y alguien es súper seguro de sí mismo. Y es el entender al otro, que el otro tuvo una vida diferente a la mía, una educación distinta. Sí. A veces asumimos que el otro sabe exactamente lo que yo sé, o que el otro piensa y siente como yo siento. Y lo asumimos, y decimos, sí. A veces nos estamos comunicando y dices, ¿te entendió? Sí, sí. Y el otro dice, no entendí ni madres, ¿no? Estoy perdido, no sé qué me trató de decir. Solo él o ella se entendieron solos, ¿no? Entonces también es importante el entender, el comprender al otro. Y si algo no me queda claro, pues mejor lo aclaro y no estoy ideando cosas inexistentes. Y bueno, también es el apoyo en la práctica. Se manifiesta en acciones cotidianas como escuchar activamente, validar experiencias, compartir recursos y conocimientos y apoyar profesionalmente a otras mujeres. Si yo sé más que tú, pues no voy a llegar, ¿no? Y te voy a mostrar mi ego. Es que yo soy bien fregona y yo sé más que tú. El contrario, es poderme acercar al otro y decirle, te puedo ayudar y también saber pedir ayuda. Porque muchas veces también no queremos ser ayudados, ¿sí? Y entonces se me acerca alguien, me dice, te ayudo y tú dices, no, no te metas, ¿no? No es tu problema, yo veré cómo lo resuelvo. Entonces también es saber pedir ayuda al otro y saberla recibir. Y es algo que a veces no lo sabemos hacer. Y es importante. Yo creo que si nos apoyáramos más en equipo, las cosas fluirían más fácilmente en todas las áreas en las que nos encontramos. No ser tan competitivos. ¿Con quién tengo que competir? Conmigo mismo, para ser un mejor ser, en todos los sentidos. Ser un mejor ser. Punto. ¿Para ti qué es ser? Pues creo que abarca todo el concepto de lo que es una persona, sino desde cómo se ve a sí mismo, cómo ve su entorno, todo el ambiente en el que se desarrolla, cómo va a estar relacionándose con las personas. Sí. El ser es una cuestión física, emocional, mental y espiritual, independientemente si crees en algo o no. El día de ayer, yo ya tengo muchos años dedicándome a las cuestiones de abuso, de violencia. Y esto llegó a mi vida circunstancialmente. Me invitaron y ya me quedé 8 años y medio en ese lugar. Y al principio era complicado para mí, como yo sé que para muchos, el entender por qué una mujer se queda en un entorno violento. ¿Por qué no se va? Aquí han llegado muchas mujeres que compañeros, hombres, mujeres, le dicen, que está bien tonta, ¿por qué no se va? ¿Qué no se da cuenta? Y es, primero, no juzgues al otro, no sabes sus circunstancias. Eh, Estudié una especialidad como psicoterapeuta, donde mi tesis fue enfocada al abuso de mujeres o por qué las personas se quedan en una relación violenta o en un lugar donde sufren violencia. Entonces me tocó empezar a leer, a investigar y obviamente pues experimentar todo esto con las pacientes que llegan a este espacio, no solo aquí sino afuera, ¿no? Y también los hombres. Y es el entender que a veces es difícil salir del entorno porque fue lo que yo vi, porque eh, fue lo que aprendí, es lo que yo sé. Entonces, si es lo único que yo conozco, yo la verdad no sé cómo se relacionan los demás. Y si no sé cómo hacerlo diferente, pues mejor me quedo ahí, que es algo seguro y es algo conocido.
Y lo otro es, muchas veces se quedan, obviamente, por necesidad económica, porque tienen a lo mejor hijos y no quieren ponerlos en una situación más vulnerable. Entonces prefieren quedarse ahí, en ese lugar. De hecho, ayer en la consulta externa, un ratito en lo que esperaba el consultorio porque estaba ocupado, y se me acercó una paciente que venía a una consulta con alguien más. Y me preguntó que si yo venía a consulta, le comenté que no. Y en ese momento ella le platiqué a lo que me dedicaba y entonces ella se empezó a abrir conmigo y me comentaba que ella había tenido una infancia muy violenta, donde la golpeaban, donde la maltrataban física, psicológica y sexualmente. Y entonces para ella y para muchas mujeres que vienen aquí es, me caso, me voy con el novio. ¿Y qué edad creen que tengan? 12, 13, 15, 16. Ujú. Y luego llega y ya la toco parir. Y ahorita es muy frecuente también las cuestiones de aborto. Y ella decía que ella decidió casarse porque iba a salir de su casa y de ese entorno violento. Su primer marido tuvo 2 hijos con él y obviamente la violentaba psicológicamente. Eh, para su fortuna o desfortuna, enviuda, pero se quedó muy jovencita porque se casó a los 15 años y a los 18 ya se había quedado viuda. Y entonces decide volverse a casar porque dijo, híjole, ¿cómo le voy a hacer con 2 hijos? Yo sola, y a esta edad, se vuelve a casar con una persona que era mucho más violenta, que la golpeaba, la maltrataba psicológicamente. Y finalmente ella decide salirse. Y es el momento que dice ella, me di cuenta que estaba repitiendo patrones. Y a mi mamá la golpeaba a mi papá, horrible, la dejaba sangrando. Y si yo me metía, él me golpeaba. Entonces preferí irme. Porque me di cuenta, ahora ya con 3 hijos, que estaba repitiendo ese patrón. Y ella ya no quería. Ya no quería que sus hijos vieran eso y que también lo hicieran. Ella tiene, bueno, tenía 3 hijos varones. Uno de ellos falleció en un accidente. Y yo creo que aquí eso es lo importante, el romper patrones, el darnos cuenta que a veces vivimos o experimentamos ciertas situaciones en nuestra vida, pero que podemos hacerlo diferente. Tal vez muchos de ustedes a lo mejor sufrieron abuso en la infancia, un abuso sexual y ni siquiera se acuerdan. O abuso físico, abuso psicológico. Y si yo aprendí eso en casa, ¿por qué tengo que hacerlo igual? Volvámonos rebeldes, pero rebeldes en un buen sentido, en el sentido de hacerlo diferente, hacerlo mejor para mi entorno. Si yo decido tener una pareja o si yo decido tener hijos, pues hacerlo mejor, un trato mejor, donde ellos vean que hay formas de relacionarnos más sanos. Y de eso se trata todo esto. ¿Sí? Primero, de visibilizar, de darnos cuenta de que sí existe. Lo otro, hay cosas que están en mis manos y son las que tengo que ayudar a mejorar, porque están en mis manos, yo puedo hacerlo, depende de mí. Hay muchas otras que no. Ustedes son generación todavía muy joven, ¿no? Pero en algún momento la vida se va más rápido de lo que uno quiere y te vas dando cuenta y te vas haciendo consciente de muchas cosas. Así como ustedes, llegan nuevas generaciones a los que a lo mejor les va a tocar enseñarles o mostrar cómo se hacen las cosas. Entonces hay que mejorar. Mejorar primero para mí y obviamente también para los demás.
para tener una sociedad mucho más sana. Como les decía, a mí circunstancialmente me tocó experimentar esto. Yo tuve una abuela que por necesidad se quedó viuda con 2 hijas, mi madre y mi tía, muy joven. Y para su papá, híjole, era bien complicado ser una madre soltera, porque aunque era viuda, ya era una madre soltera. Y la sacó adelante. Mi papá, en paz descanse, era un hombre muy feminista, a diferencia de muchos que también fue como fuera de la norma. Y entiendo por qué esta cuestión de a lo mejor poder orientar, porque al final de cuentas eso soy, un orientador. Yo no puedo decidir sobre los demás, sobre cómo quieren vivir o experimentar su vida. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. ¿Cómo decides vivir tú? ¿Cómo decides experimentarlo? ¿Quiero un entorno desagradable o quiero vivir una vida mejor para mí y para los que están alrededor? La verdad es que este tema pues no es como muy fácil, porque es complicado. De repente, a lo mejor algunos hombres pueden tener la percepción de, están en mi contra, y no es así. No se trata de estar en contra de los hombres. La verdad es que como sociedad somos un equipo y podemos hacerlo mejor. ¿Okay? Y aparte, bueno, yo tuve un buen ejemplo en mi familia, entonces yo puedo hablar de que sí hay buenos hombres en la vida. La cuestión es hacia dónde quiero ir yo, hacia dónde me quiero dirigir yo. Y lo único que se trata de esto es de que conozcan un poquito acerca desde dónde viene toda esta cuestión y crear un poco de conciencia. Y también, obviamente, ustedes atienden pacientes. Entonces también ábranse un poquito más al poder, a la escucha. No se dediquen solo a juzgar a los demás. Solo escuchen lo que el otro tiene que decir. ¿Y desde dónde? Trabajar un poquito más la empatía y las mujeres hacia la cuestión de la sororidad. Eso es todo de mi parte. Gracias. Excelente tema que nos lleva a la reflexión. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien que guste aportar algo en este tema? ¿No? Bueno, pues de esta manera entregamos su constancia a la doctora y agradecemos la excelente ponencia. Le damos un fuerte aplauso y todos ustedes que tengan una excelente vida.